Damos a ustedes la más cordial bienvenida a la sexta edición del Congreso Estudiantil de Derecho Civil de nuestra querida Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El Congreso Estudiantil de Derecho Civil fue realizado por primera vez en el año 2009 y tiene por objeto consolidarse como un espacio de reflexión y análisis crítico de las principales problemáticas y tendencias mundiales de esta rama del derecho privado. Todo esto de la mano de la participación de destacados académicos y jóvenes promesas del área. El Congreso y también sus jornadas preparatorias han contado en todas sus versiones con la participación de destacados y muy importantes profesores, entre ellos los profesores Thomas Yulen, Peter Kane, Jacques Mestre, François Chagas, Remy Cavillac, Ricardo Lorenzetti, Daniel Markovits, Charles Fried, Margaret Rabin, Dori Kimmel, entre otros. El sexto Congreso Estudiantil de Derecho Civil contará cada jornada con la participación de profesoras y profesores chilenos y extranjeros. Y hoy día tenemos el gusto de presentar nuestra primera jornada de ponencias estudiantiles. Esta mañana, nos acompañan los profesores, los estudiantes Vicente Caputo, Diego Montesinos, Alex Carreño, Sofía Rojas y Vicente Espinosa. Todos ellos participaron de nuestra convocatoria de recepción de trabajo durante el mes de diciembre de 2019 y fueron seleccionados como los autores de los mejores trabajos recibidos en esta edición. También, el día de hoy nos acompañan para comentar y analizar los trabajos los profesores Ignacio Azar, Felipe Chaguán y también la profesora Laura Albornoz, los cuales están en representación de los académicos del Departamento de Derecho Privado de nuestra escuela. Las presentaciones orales de los estudiantes van a tener una duración máxima de 12 minutos, mientras que los comentarios de los profesores y profesoras tendrán una duración máxima de 7 minutos. En el caso de los trabajos escritos por más de una persona, pueden ser presentados por ambos estudiantes, pero siempre dividiendo el tiempo de forma equitativa. Bueno, entre otros, los criterios de evaluación que se usarán por parte de los profesores serán el desempeño argumentativo, la organización, la metodología de la exposición y el conocimiento de los temas presentados. Bueno, y la premiación de los 4 mejores trabajos, la cual ponderará la fase escrita y la fase oral, tendrá lugar el día jueves 20 de agosto. Así que, antes de dar inicio a las presentaciones del día de hoy, rogamos apagar sus celulares de ser posible y agradecemos a nuestros auspiciadores, Quincio y Enrique Novoa Abogados, Naranjo y Barriola, Asociación Nacional de Magistrados del Poder Judicial, Conservador de Bienes Raíces de San Miguel y López Escobar del Río Abogados. Así que damos inicio a la mesa de discusión, en las que contaremos con la participación del profesor Ignacio Azar, profesor, abogado de Derecho Civil de la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, y asociado en el estudio jurídico Cariola Díez Pérez Cotaps. Y también el profesor Felipe Chaguán, abogado de la Universidad de Chile, magíster en la Universidad de Oxford y asociado del estudio jurídico Enrique Barros y compañía, ambos en representación del Departamento de Derecho Privado de nuestra facultad. Muchas gracias. Y comenzaremos con la presentación de Vicente Caputo de la Universidad de Chile, cuyo trabajo se titula Los derechos fundamentales como límite al cumplimiento específico. La acción de protección como medida de resguardo para el deudor frente al cumplimiento específico de la obligación. Mucha suerte, Vicente, puedes comenzar. Muchas gracias. Mi nombre es Vicente, yo soy alumno de tercer año de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y vengo a hablar de cumplimiento específico, la acción de protección y, en el fondo, sentencias judiciales. Y me parece bueno partir dividiendo un poco esta presentación. Voy a partir hablando del cumplimiento específico y la doctrina contemporánea que hay respecto a él. Voy a hablar también de las soluciones que nos da el derecho privado frente a los problemas que puede causar la interpretación clásica del cumplimiento específico. Voy a hablar de cómo se ha adoptado esta solución en la doctrina nacional y, en el fondo, asentar un poco esto con un par de ejemplos y unos comentarios finales. Bueno, pareciera que la doctrina más contemporánea critica, ¿no es cierto?, la doctrina más clásica en varios aspectos. Está el carácter histórico de la acción, ¿no es cierto?, que pareciera no se condice con la supremacía que se le da hoy en día. También está la literalidad del código, que tampoco se condice con la supremacía que se le da hoy en día, cosa de ver los artículos 1489, 1553 y 1555, para darse cuenta de que uno no debiese darle supremacía sobre otros tipos de acciones dentro de... Y una mirada al derecho comparado pareciera también
dar cuenta de una discordancia que tiene el sistema judicial y jurídico chileno en comparación con otro ordenamiento, ¿no es cierto? El derecho inglés, esta acción no es ni siquiera un derecho del acreedor, ¿no es cierto? Es una facultad de la Court of Equity, en el caso de que los damages no sean un suficiente reemplazo y un suficiente, que no garanticen el interés del acreedor de manera correcta, dan el specific performance. Y en Francia, después de su reforma al Código Civil, han ampliado la no exigibilidad más allá de la imposibilidad, ¿no es cierto?, de cumplir la obligación, y han tomado otros factores como la gran desproporción que tiene las obligaciones del deudor, por ejemplo. Entonces pareciera ser que esta interpretación clásica de este remedio como un remedio supremo en nuestro ordenamiento se va cuestionando a nivel nacional como a nivel mundial. Y pareciera ser lógico esto, porque muchas veces la aplicación a rajatabla de este remedio, ¿no es cierto?, puede llevar a muchos problemas. Y uno de los problemas graves que yo encuentro que puede llevar, ¿no es cierto?, es la afectación de los derechos fundamentales del deudor. Y pareciera ser que acá la doctrina nacional no ha dado respuesta a estos problemas, y pareciera ser que la única solución que nos podría quedar sería usar, en el fondo, acciones que no están dentro de nuestro ordenamiento privado. Y acá es donde entra el juego de la acción de protección, ¿cierto? Pareciera sonar bastante ajeno, ¿no es cierto?, a nuestro derecho privado. Sin embargo, ha sido usada de otra forma para solucionar problemas que nuestro derecho privado no soluciona. Ya en el año 92, Andrés Jana y Juan Carlos Marín hablaban de la acción de protección frente a una afectación a la garantía constitucional de propiedad que existe sobre el derecho personal, ¿no es cierto?, que emana de un contrato. Y entonces nos preguntamos cómo puede ayudar a darle coherencia al sistema de derecho privado la aplicación de la acción de protección frente a sentencias judiciales, por ejemplo, que declaran el incumplimiento específico. Y bueno, para ver esto, en el fondo, hay que analizar un poco cómo ha abordado la doctrina la procedencia de la acción de protección frente a sentencias judiciales. Y acá es donde se pone un poco interesante el tema, y hay bastantes visiones, ¿no es cierto? Sotoclós, si bien prefiere una mirada un poco más restringida, ¿no es cierto?, de la aplicación, y parecía ser que con justa razón, ¿no es cierto?, si, al fin y al cabo, al fin de cuentas, si es que se llega a los extremos, preferiría resguardar los derechos fundamentales, ¿no es cierto?, de la persona afectada, antes de cuidar el ordenamiento en sí y su orden procesal, por así decirlo. Después tenemos otros exponentes como Reed, por ejemplo, que dicen que a la falta de eficacia de la inaplicabilidad lleva a que se tenga que usar la acción de protección para garantizar la constitucionalidad de la sentencia. Y Ortúzar Latapiat lo ve como algo inherente al sistema procesal y al sistema de los tribunales, como parte de las facultades conservadoras de los tribunales de justicia. Y analizando estas diversas doctrinas, ¿no es cierto?, diversos exponentes, diversas opiniones, pareciera ser razonable intentar encontrar un punto medio respecto a todas estas opiniones, y pareciera ser acá razonable analizar, en el fondo, la sentencia del año pasado respecto, que falló la Corte Suprema rechazando un recurso de protección frente al Tribunal Constitucional. Y pareciera ser interesante ver el razonamiento de la Corte, porque podría ayudarnos a contextualizar cómo podría proceder en caso de sentencias judiciales civiles que declaren el cumplimiento específico. Y bueno, en general y en síntesis, ¿no es cierto?, la Corte lo que termina diciendo es que incluso un tribunal con independencia garantizada en la Constitución, como lo es el Tribunal Constitucional, sus decisiones pueden estar sujetas a un tribunal superior, que en este caso es la Corte Suprema, y pueden estar controladas incluso por las partes del litigio mediante el recurso de protección. Y la razón que da en el fondo es que el tribunal se sale de sus competencias y termina afectando de manera grave, ¿no es cierto?, los derechos fundamentales, en este caso era de quienes le habían fallado la inaplicabilidad. Entonces, pareciera ser que si un tribunal, tal como lo es el Tribunal Constitucional, que tiene una supremacía bastante grande en nuestro ordenamiento, tiene una aplicación bastante fuerte respecto a diversos temas, tiene una independencia garantizada constitucionalmente, pareciera ser entonces solo lógico que ante un comportamiento de igual manera de un juzgado civil respecto a dos particulares en una disputa sobre el cumplimiento específico de un contrato, por ejemplo, pareciera solamente lógico que en caso de una afectación grave del cumplimiento de los derechos fundamentales del deudor, y que no haya una respuesta de parte del ordenamiento privado, pareciera lógico que una de las partes pudiera recurrir de protección y en el fondo resguardarse ante este cumplimiento específico. Y en el fondo son dos los ejemplos que quiero terminar por sentar. En el caso, por ejemplo, de una afectación a el derecho a la vida, por ejemplo, en el caso de que una persona se obliga a construir, por ejemplo, una casa en una montaña, y en el fondo el clima haya cambiado y de pronto sea muy peligroso construirla. Si bien no es imposible, es totalmente tentatorio contra su derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Y también respecto, por ejemplo, si una persona se obligara a
no sé, presentar una ceremonia religiosa en algún lugar, y de un momento a otro incumple, no por caso fortuito ni fuerza mayor, y se le obliga, ¿no es cierto?, a presentar la ceremonia en otra fecha, que puede ser atentatoria contra su derecho a libertad de culto. Parece ser que entre estos casos, donde es poco razonable pedir el cumplimiento específico, parece ser entonces solamente lógico que pudieran resguardarse de una manera que no lo garantiza el sistema privado y que debiese buscar respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por tu exposición. A continuación, vamos a dar las palabras al profesor Ignacio Azar. Muchas gracias, Maura, por la invitación. Este es un congreso al que yo le tengo mucho cariño. Yo expuse en él cuando era estudiante y he comentado en otras ocasiones, y en general intento seguir vinculado a él. Creo que es una tremenda iniciativa de los estudiantes de la facultad. Respecto al trabajo de Vicente, yo, bueno, primero felicito a Vicente por la elección del tema. Me parece que es un tema arriesgado, ¿no? Defender la procedencia del recurso de protección respecto de sentencias judiciales es una cuestión extremadamente controvertida, creo yo, y es interesante ver posiciones que lo defiendan y que intenten justificarlo razonadamente. En ese sentido, yo creo que aquí hay dos grandes cuestiones que plantea el trabajo de Vicente. Por un lado, la cuestión formal acerca de si procede el recurso de protección respecto de sentencias judiciales. Y segundo, que es una cuestión que yo creo que va más allá de eso, o sea, no es necesario aceptar eso para plantearse esta segunda pregunta, que es, bueno, ¿qué rol juegan los derechos fundamentales dentro del derecho privado y cómo pueden conjugarse con cuestiones, con la configuración propia de acciones que son parte del derecho privado, como por ejemplo la acción de cumplimiento específico? Pero efectivamente Vicente comienza haciendo un análisis sobre la autonomía de la acción indemnizatoria, que yo creo que es un análisis correcto. Yo diría que es una cuestión que está más o menos ya asentada, ¿no? Al menos a nivel jurisprudencial. Yo creo que no hay demasiada discusión, si bien es cierto que uno todavía se enfrenta, o sea, todavía es posible ver que las partes suelen esgrimir eso como argumento. Ya es cada vez más difícil, creo yo, al menos en mi experiencia litigando, ver que ese argumento resulte, el argumento de que la acción indemnizatoria debe ser ejercida conjuntamente con la acción de cumplimiento específico o con la acción resolutoria. Por lo tanto, me parece adecuada esa primera parte. Ahora, no me queda claro cómo eso se vincula en todo caso con la discusión acerca de la procedencia de la acción del recurso de protección en contra de la sentencia judicial. Me parece que esa primera discusión es una discusión interesante. Yo personalmente tiendo a no estar, no estoy de acuerdo con que proceda la acción de protección respecto de sentencias judiciales, tanto por razones procesales como por razones de cultura jurídica, se podría decir de alguna manera, ¿no? O sea, el tratamiento que le hemos dado a la acción de protección es un tratamiento, creo yo, esencialmente vulgarizador, ¿no? O sea, es un espacio en el que suele desformalizarse el derecho, creo yo. Por lo tanto, es una acción que debiera ser analizada o utilizada con cada vez criterios más restrictivos, me parece. Pero creo yo que es mucho más interesante el segundo punto, ¿no? Que es la discusión acerca del rol de los derechos fundamentales en el derecho privado. Y aquí yo creo que Vicente hace un punto que vale la pena discutir, que es, bueno, ¿cómo internalizamos los derechos fundamentales en el ejercicio de acciones propias del derecho privado, ¿no? La solución que propone Vicente es que, bueno, si eventualmente el ejercicio de una acción de cumplimiento específico deriva en la infracción a garantías fundamentales, entonces esa infracción a garantías fundamentales debiera ser solucionada mediante el ejercicio de una acción de protección, ¿no? Pero yo creo que ahí la pregunta es, bueno, ¿por qué no permitir que sea el propio derecho privado que mediante sus mecanismos internalice el uso de los derechos fundamentales en sus modos de análisis, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, no mejor en los casos que propone Vicente recurrir a las propias categorías del derecho privado para intentar solucionar eso que él identifica como un problema, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, en virtud del principio de la buena fe, limitar el ejercicio del cumplimiento específico cuando este es especialmente gravoso para el demandado y no conceder alternativamente simplemente la acción indemnizatoria, ¿no? Hay ya un desarrollo doctrinario importante en esa línea, ¿no? Que es limitar la acción de cumplimiento específico para los casos en que es especialmente perjudicial al demandado. Y creo yo que
no hay ninguna razón para suponer que el resguardo de los derechos del demandado puede concretarse de mejor manera en el marco de una acción de protección que mediante la aplicación de otros mecanismos jurisdiccionales en los que los jueces están llamados a hacer valer otros principios. Porque finalmente, no sé, la apelación en contra de una sentencia que suponemos infringe garantías fundamentales del demandado, es una apelación que va a conocer la Corte de Apelaciones, que es la misma respecto a la cual, ante la cual interpondríamos el recurso de protección, ¿no? Entonces, ¿por qué no mejor desde el derecho privado configurar un razonamiento, ¿no? Diseñar un razonamiento que nos permita internalizar los derechos fundamentales a la argumentación propia del derecho privado, que sea consistente con la racionalidad propia del derecho privado, y que en ese sentido, por ejemplo, amparados en la buena fe, pongamos límites al ejercicio del cumplimiento específico, que es un trabajo que creo yo tiene que hacer fundamentalmente la academia, pero que eventualmente puede hacer la jurisprudencia también, ¿no? Me parece que confiar en que será la jurisprudencia mediante el ejercicio de una acción de protección la que resguardará de mejor modo los derechos fundamentales del demandado, nos puede traer costos demasiado altos, ¿no? Y esos costos demasiado altos, creo yo, son el riesgo de desformalizar el derecho privado y de abandonar la racionalidad con la cual el derecho privado se construye, ¿no? Tú citaste a Hanna, y justamente Hanna, en un trabajo que es posterior a ese que tú citaste, se pregunta acerca de esta interacción entre los derechos fundamentales y el derecho privado, y se pregunta sobre si vale la pena aplicarlos directamente, o si vale la pena mejor, ¿no?, internalizarlos a las propias categorías del derecho privado, y a partir de esa internacionalización desarrollar una argumentación que los considere, ¿no? Y opta más por la segunda. Creo yo que el riesgo de tu tesis es justamente caer en lo primero, y en aplicar directamente derechos fundamentales a la resolución de casos entre particulares que podrían devenir en una desformalización del derecho civil y alterar su racionalidad, que justamente, creo yo, donde está el valor de solucionar el problema de derecho privado a partir de las categorías propias del derecho privado. Creo yo que ese es el riesgo del trabajo que tú propones, pero te felicito realmente por el tema, por lo polémico del tema y por lo interesante que es sujetar a discusión y volver sobre estos temas, que es básicamente constitucionalización del derecho privado, etcétera, que son cuestiones que, a pesar del tiempo que llevan vigente entre nosotros, nunca nos abandonan, ¿no? Pero te felicito. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. A continuación, le vamos a ceder la palabra al profesor Felipe Chaguán. Buenos días a todos, y especialmente a Vicente, lo felicito por su exposición. El derecho del acreedor a exigir el cumplimiento del contrato es un tema que tiene distintos aspectos muy interesantes, ¿cierto? Como por ejemplo la relación con la justificación de la obligatoriedad del contrato, su relación con otros derechos del acreedor, su eficiencia, las excepciones admisibles del deudor, y también sus límites, ¿cierto? Que en general en nuestro nacional, algunos de ellos han sido tratados más que otros, pero un carácter sistemático del remedio ha sido un poco desplazado y postergado, a excepción de algunos trabajos. Por ejemplo, me acuerdo de los últimos trabajos de la profesora Bamón desde el 2018, en que hay un tratamiento más sistemático del remedio. Vicente, como bien recalcaba recién José Ignacio, se fija en un punto particular, y es en el punto de los límites al cumplimiento específico, ¿cierto? Que es un poco sintomático que Vicente toma el nombre para referirse al remedio o a la acción, cumplimiento específico, ¿cierto? Que nos parece más naturalizado hoy día, refiriéndose, ¿cierto?, en la traducción del término inglés specific performance, en circunstancias que en nuestra tradición jurídica generalmente hemos llamado a ese remedio más bien con el nombre francés, ¿cierto?, ejecución forzada en naturaleza. Eso es un poco también sintomático de que un tratamiento nuevo, ¿cierto?, nuevas reflexiones sobre el asunto son muy necesarias, y en ese sentido el trabajo de Vicente es muy bienvenido. Y su tesis, en verdad, como decía José Ignacio, es bastante polémica. Es una tesis, a la verdad, que yo tampoco estoy de acuerdo, de la que discrepo, y es una tesis institucional. Más que en tratar de construir los límites, Vicente, al remedio de cumplimiento específico, lo que hace es propone una tesis institucional que es muy polémica en nuestro derecho,
que es precisamente que las sentencias judiciales estarían sujetas a un control de constitucionalidad, no por vía de recursos procesales, sino por vía de acción de protección. Y el punto que anteriormente recién hizo José Ignacio, es que esa tesis institucional presupone una tesis que está muy implícita en el trabajo de Vicente y que es una tesis muy difícil de la relación entre derecho privado y derechos fundamentales, que es una tesis, podríamos llamarla, antiformalista. Y es una tesis que podríamos decir, como algunos la han llamado, que propone una constitución total. Esto es que los jueces, ¿cierto?, podrían aplicar directamente los derechos fundamentales al resolver sus disputas de derecho privado, en vez, ¿cierto?, de otras tesis, ¿cierto?, como que podríamos decir que son más ortodoxas o formalistas, que proponen la incorporación de los derechos fundamentales dentro de la disputa de derecho privado, no directamente, sino mediante las mismas formas de derecho privado. Y esa segunda tesis que como bien recalcaba recién José Ignacio, fue un poco, ¿cierto?, dejada de lado en el trabajo de Vicente, nos indica que en verdad la libertad del deudor es un tema, ¿cierto?, que en verdad, incluso en nuestra tradición de derecho civil, incluso en el derecho civil más clásico, la libertad del deudor ha sido una razón que ha servido, ¿cierto?, para configurar las acciones y los remedios. De hecho, el mismo Potier, si uno lee su tratado de las obligaciones, descarta, en el caso de las obligaciones de hacer, ¿cierto?, el remedio del cumplimiento en naturaleza, precisamente aludiendo a la máxima de derecho romano, nemo potest praesice cogitat factum, que precisamente supone que esta máxima de que nadie puede ser obligado a un hecho. Y si en verdad uno empieza a mirar, ¿cierto?, de qué manera el remedio de, bueno, no sigamos, ¿cierto?, ocupando las categorías anglosajonas, en verdad, la acción de cumplimiento en naturaleza puede afectar la libertad del deudor, me parece que hay que hacer, y usando las categorías de derecho privado, me parece fundamental hacer ciertas distinciones. Ciertas distinciones que no se pueden omitir porque en verdad nos lleva a cuantificar la magnitud la magnitud de afectación de la libertad fundamental en respecto de este remedio, y en verdad algunas distinciones básicas son, y que hacen todos, ¿cierto?, los ordenamientos, los instrumentos de derecho uniforme y también los ordenamientos comparados para tratar el cumplimiento específico, es cuando el cumplimiento específico recae en una obligación de dar una suma de dinero, y cuando el cumplimiento específico recae en una obligación distinta de dar una suma de dinero, y dentro de esta última categoría distinguir si esa obligación es un hecho, ¿cierto?, o es la entrega de una especie o cuerpo cierto, porque en verdad la potencial afectación a la libertad del deudor va a ser muy distinta según el tipo de obligación que se pretenda cumplir. Y si uno ve, en verdad, si uno hace un examen de la jurisprudencia, la mayoría de los conflictos de derecho privado, de las disputas, recaen en unas obligaciones de dar una... Y en esas obligaciones, en verdad, la afectación a la libertad, no hay una especial afectación a la libertad del deudor. Y en segundo lugar, me parece que hay que hacer diferenciaciones, y que al tratar el cumplimiento específico, que es muy relevante, entre preguntas de derecho sustantivo y preguntas de derecho procesal. Porque en verdad, si en el plano sustantivo uno reconoce y asume, como solemos reconocer de nuestra tradición civil de derecho privado, de que el remedio de la acción de cumplimiento en naturaleza se desprende, ¿cierto?, es el segundo mejor de la obligatoriedad del contrato, es decir, que la obligatoriedad del contrato se tiene que proteger mediante una acción de cumplimiento en naturaleza. Esa acción de cumplimiento en naturaleza procesalmente se puede modelar de muy distintas formas, y así uno la aprecia, por ejemplo, en nuestro mismo Código de Procedimiento Civil, que en el caso de la ejecución de las obligaciones de hacer, ve como medio primario, ¿cierto?, este derecho, esta autorización del acreedor para reemplazar la ejecución del hecho por un tercero a costa del deudor. Que eso podríamos llamar, y a mí me parece bien, que es en verdad lo que podemos caracterizar como un cumplimiento en equivalencia. ¿A qué llega todo esto? Que en verdad el cumplimiento en naturaleza va solo potencialmente a afectar más bien la libertad del deudor, cuando procesalmente
se traduce en multas o incluso más radicalmente el código de procedimiento, las multas se aceptan en derecho comparado, es lo que, por ejemplo, el ejemplo de l'astreinte en el derecho francés, ¿cierto? El CPO, del CPO, que es el código procesal, el equivalente al código procesal civil en Alemania, también admite multas, ¿cierto? Bajo algunas circunstancias, pero finalmente el Código Civil chileno acepta una forma de ejecución, ¿cierto? Una medida de apremio mucho más radical que incluso se pueden llegar, ¿cierto?, a arresto. Hay que ver, en verdad, yo desconozco, pero sería muy interesante que quizás puede Vicente asumir este encargo de analizar cuándo, en verdad, en una disputa de ejecución de una acción de cumplimiento específico se ha llegado a imponer arresto, ¿cierto? El juez ha usado esta facultad de imponer arresto al deudor, porque mi intuición es que en verdad es una facultad muy poco usada en disputas civiles. Pero ahí, una vez que en verdad esta hipótesis es problemática desde ahora termino, desde la perspectiva de los derechos fundamentales y la libertad del deudor, como bien decía José Ignacio, la pregunta es, bueno, ¿cómo nos hacemos cargo? ¿Nos hacemos cargo aplicando el derecho constitucional directamente, los derechos fundamentales, o el derecho privado nos entrega herramientas, pese a que la ley, ¿cierto?, el Código Civil todavía no lo incluye explícitamente, y en ese caso la doctrina nacional ha dicho, bueno, en ese caso podría recurrirse a la figura de la buena fe mediante la figura más específica del abuso de derecho. Eso, pero en general, Vicente, te felicito porque es un tema que necesitamos discutir, sobre todo porque el Código Civil todavía, a diferencia de los instrumentos de uniforme y comparado, no ha recogido, ¿cierto?, de manera explícita limitaciones a esta acción. Muchas gracias por los comentarios. Muchas gracias, profesor. Gracias a usted. Bueno, a continuación invitamos a presentar a Diego Montesino, también de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, cuyo título de trabajo se titula Improcedencia de la acción de wrongful beard en el derecho chileno. Diego, tienes 12 minutos. Ok, perfecto. Antes de comenzar, primero que todo, buenos días a los profesores, Felipe, José Ignacio. Buenos días también a toda la gente que nos está viendo. Voy a proceder a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. Bueno, como ya era adelantado ahora, mi nombre es Diego Montesino y en esta presentación yo expondré las razones por las que la acción de wrongful beard es improcedente de nuestro ordenamiento jurídico. La exponencia va a tener básicamente tres partes. Por un lado, vamos a conceptualizar esta acción, luego vamos a hacer un análisis de derecho comparado de cómo se ha tratado esta acción en dos países que son pioneros en el tratamiento de esta figura, a saber, Estados Unidos y España. Y por último, en base a este análisis, vamos a dar las razones por las que en nuestro derecho chileno es imposible reclamar por wrongful beard. Entonces, ¿qué es la acción de wrongful beard? Lo primero, wrongful beard, si uno lo quiere traducir, se podría entender como un nacimiento injusto, un nacimiento erróneo. Y la doctrina daba varios conceptos respecto a lo que implica esta acción. Ustedes en la lámina pueden apreciar una. Y uno podría decir que la acción de wrongful beard es una reclamación civil interpuesta por los progenitores conjuntamente o por solamente la madre en contra del médico o del centro hospitalario por las siguientes situaciones. Debido a actuar negligente o doloso, el médico no detecta una enfermedad que afectaba al feto o, habiéndola detectado, no informa a la madre. Esta situación impide a la mujer poder decidir si interrumpir voluntariamente su embarazo o no. Para poder concretizar esta situación, imagínense que la mujer sufre de rubiola. La rubiola genera efectos en el feto, algunas infecciones o enfermedades. Al dar el aviso y ya ver el médico realizado los exámenes pertinentes y no habiendo encontrado nada, la madre evidentemente tiene la expectativa de que su hijo va a nacer sano. Sin embargo, al momento del nacimiento, se da cuenta de que el hijo, el menor, contiene graves enfermedades. Es más o menos ese el supuesto de hecho, se repite con otras enfermedades evidentemente, que estamos frente a una acción de wrongful beard. Como ustedes pueden apreciar, la acción de wrongful beard está íntimamente relacionada con el aborto. Entonces, es importante hacer un breve análisis, una breve reseña de cómo es el aborto en cada uno de los países que vamos a hablar en esta presentación. En Estados Unidos, dos son los fallos que son relevantes en esta materia: Roe v. Wade en el año 73 y Planned Parenthood versus Casey en el año 92. En el primero,
se establece un sistema de plazos para que la mujer pueda abortar, dividido en trimestres. Y en el primer trimestre, la decisión de abortar, amparado bajo el derecho de privacidad de la mujer, cobra una mayor preponderancia frente a algún tipo o otros tipos de intereses o derechos que puedan suscitarse en ese periodo de tiempo. En los segundos trimestres, en el segundo y tercero, los estados pueden imponer limitaciones o prohibiciones a la interrupción voluntaria del embarazo. En el segundo caso, a su vez, se introduce un concepto bien relevante en esta materia, que es el de la carga indebida. Para nuestros efectos, la carga indebida supone que el Estado no puede obligar a la mujer a llevar a cabo o adelante un embarazo si es que el feto es inviable o contiene malformaciones o enfermedades congénitas. El primer caso en Estados Unidos fue de Clayman v. Cosgrove en el año 67, que fue rechazado, y ustedes pueden apreciar, fue antes de Roe v. Wade. Sin embargo, más adelante, ya la acción de Grunfeld, yo puse ahí dos fallos, se ha aceptado y se ha establecido una cuestión bien particular respecto a los daños patrimoniales que busca indemnizar esta acción, que dice en relación con los gastos extraordinarios que tienen que soportar los progenitores debido a la enfermedad del menor. Es una particularidad de esta acción y que es muy relevante y toma mucho sentido en esta ponencia. La doctrina ha dicho que la acción de Grunfeld busca proteger la privacidad y la autodeterminación reproductiva de la mujer. En ese sentido, cuando existe una lesión a una de estas dos cuestiones anteriores, se configura el daño extrapatrimonial. Y el daño patrimonial, la doctrina es contesta también con la jurisprudencia de determinar qué implica o qué son los gastos médicos y de apoyo extraordinario que representa la enfermedad del niño. Por su parte, en España, a diferencia de Estados Unidos, existe una ley que regula el aborto. La primera ley de aborto en España fue del año 85 y que es muy similar a la que nosotros tenemos actualmente, la ley 21.030, que establece 3 causales: el riesgo de vida de la madre en el caso de violación y en el que nos compete a nosotros en el caso que el feto tenga graves taras físicas o psíquicas, la mujer puede abortar dentro de los primeros 7 meses y un poquito más. Esta regulación del aborto es reemplazada por la ley del año 2010 y yo aquí destaco 2 cosas bien relevantes. En primer lugar, que la mujer puede interrumpir voluntariamente su embarazo dentro de los primeros 3 meses y medio, sin ninguna justificación o sin ninguna causal, y la causal respecto a las enfermedades del menor sigue con el mismo plazo de la ley del año 85 y se incorporan otros tipos de conceptos como son las graves anomalías o las enfermedades extremadamente graves e incurables. El primer caso en España de acción de Grunfeld fue en el año 97, y luego de algunos fallos que no aceptaron esta acción, desde el año 2002-2003 en adelante, el Tribunal Supremo Español ha reconocido la procedencia de este tipo de reclamaciones civiles y se ha dedicado, entre otras cosas, a determinar cuáles son los daños que busca reparar esta reclamación civil. Entonces, desde un punto de vista extrapatrimonial, los daños, según el Tribunal Supremo Español, dicen relación con la lesión a la dignidad y autodeterminación de la mujer. Y es evidente porque el actuar negligente del médico o doloso le privó a la madre de poder decidir si interrumpir voluntariamente su embarazo o no. Y al igual que en Estados Unidos, el daño patrimonial está sujeto a los gastos extraordinarios, los costes extras que presuponen la discapacidad del niño. Para poder aterrizar un poco esa situación, imagínense que uno de los progenitores, por ejemplo, deba dejar de trabajar o reducir su jornada laboral para poder cuidar al menor. O, por ejemplo, costear tratamientos, costear fármacos, algún tipo de escuela especial. Imagínense todo lo que puede suscitar como coste extra el mantenimiento de un niño que tenga una determinada enfermedad. La doctrina, por su parte, ha establecido ciertos requisitos. Y en primer lugar, como parece evidente, es necesario que el ordenamiento jurídico contenga la facultad de la mujer para poder interrumpir voluntariamente su embarazo. Y además que esta enfermedad que afecta al feto sea posible diagnosticarla conforme a los avances médicos y antes, evidentemente, de que la mujer pueda legalmente abortar. Y fíjense bien en este detalle porque es necesario que la criatura, que el feto, haya nacido. Y desde ahí, evidentemente, se explica el daño patrimonial que busca resarcir esta acción.
también se ha pronunciado respecto a los daños. Y hay dos posturas en verdad en la doctrina española. Una que dice que los daños solamente derivan de la privación de la mujer de poder interrumpir voluntariamente su embarazo. Y otra que hace esta distinción entre daño moral y patrimonial, bien clásica, en donde el daño moral ya está determinado por la afectación, por la aflicción de tener un hijo con determinadas enfermedades o dolencias, y el daño patrimonial, nuevamente se repite, son estos desembolsos extras que la enfermedad impone. Ahora bien, la pregunta del millón: ¿por qué en Chile no es procedente esta acción desde mi punto de vista? Bueno, en primer lugar, en Chile no tenemos un reconocimiento a la autodeterminación reproductiva de la mujer, que entre otras cosas se manifiesta en el derecho a estar libre de interferencias para poder interrumpir voluntariamente su embarazo. Es evidente que el actuar negligente o doloso del médico, al no detectar la enfermedad, o al haberla detectado y no habiéndola informado, afecta este derecho a tomar una decisión reproductiva en libertad. Y además, a mayor abundamiento, nuestro Tribunal Constitucional, o querido o odiado por algunos, no nos ayuda mucho en este sentido, porque establece que las causales de aborto que nosotros tenemos actualmente no son una facultad de la mujer, no son un nuevo derecho subjetivo, sino que solamente son la concreción de otras garantías constitucionales como son la protección a la salud y la igualdad ante la ley. Ahora bien, alguien me podría decir, pero bueno, no es necesario la existencia de un derecho, un reconocimiento a la autodeterminación reproductiva de la mujer para configurar una responsabilidad civil. Basta un mero interés, un interés legítimo. Y yo le diría, bueno, sí, es cierto. Sin embargo, el siguiente argumento me parece que es mucho más decidor en este sentido. Nuestras causales de aborto son tan restrictivas. O sea, imagínense, la mujer tiene que estar en riesgo la vida de la mujer. Tiene que haber habido una violación. Y en el caso que nos compete a nosotros, la enfermedad del feto debe ser de tal magnitud que básicamente va a morir dentro del vientre, o si es que nace, vive pocas horas o pocos días. La causal que establece el numeral 2 del artículo 119 del Código Sanitario habla de que la enfermedad debe ser tan grave que sea incompatible con la vida extrauterina independiente. Desde ese punto de vista, el requisito es que la criatura no sobreviva, y por ende, como no va a sobrevivir, no se va a dar lugar a uno de los daños patrimoniales típicos de la acción de Braun-Fulber, que es lo que vimos a lo largo de toda esta ponencia, que son los gastos extraordinarios que supone la enfermedad del menor. En este sentido, si la criatura no sobrevive, ¿cuál es el gasto extraordinario que los progenitores deben incurrir? Yo le digo, spoiler, ninguno. Ahora bien, como ya un comentario más de ley referenda, si nosotros queremos, si nuestro ordenamiento jurídico quiere avanzar hacia un reconocimiento de este tipo de acción, es imperioso que se modifique nuestra actual ley de aborto y se amplíen las causales o las situaciones para que la mujer pueda interrumpir voluntariamente su embarazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego. Bueno, a continuación le cedemos la palabra al profesor José Ignacio Azar, disculpen, para los comentarios. Muchas gracias, Diego, por tu exposición. A diferencia de Vicente, que es un tema ya largamente discutido, pero que sigue estando vigente, yo creo que es un tema especialmente reciente en nuestra doctrina, me refiero, por supuesto, en nuestro medio, en Chile. Como bien destacas en el trabajo, no es una cuestión demasiado desarrollada a nivel doctrinario y mucho menos a nivel jurisprudencial, ¿no? A mí me parece en ese sentido que este es un trabajo que su principal valor está en las preguntas que plantea, ¿no? En las preguntas que surgen a partir de su lectura. Me interesa mucho, valoro mucho el hecho de que el trabajo se centre en un análisis dogmático de la ley y a partir de eso sacar conclusiones, más que en una posición acerca de cómo deberían ser las cosas, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque a mí personalmente me interesa mucho más leer esto como un diagnóstico del mal estado en el que está nuestra legislación, ¿no? O sea, cómo a partir de un diagnóstico como esto podemos concluir, bueno, algo tenemos que hacer respecto a
a nuestra ley de aborto, ¿no? Pero me interesa que el grueso del trabajo se centra fundamentalmente en un análisis de las normas vigentes para, sobre la base de eso, sacar conclusiones respecto a cuáles son las políticas públicas o las modificaciones legales que nos interesan, ¿no? Y esa ya es una discusión, por supuesto, que excede al derecho privado, ¿no? Una discusión que podemos tener en tantos ciudadanos. Pero por eso mismo, centrándome en el objeto del trabajo, creo yo que hay dos cuestiones que son centrales, creo yo, que son las que mencionaste hacia el final de tu exposición. Primero, respecto a, bueno, si existe o no un derecho a la autodeterminación reproductiva de la mujer, ¿no? Y ahí creo yo que es discutible que no lo haya, ¿no? Yo creo que quizás hay un esfuerzo por evitar que lo haya, pero yo creo que a partir de... yo no soy experto en estos temas, mucho menos, pero creo yo que a partir de las modificaciones vigentes, o sea, de las modificaciones respecto a las posibilidades de abortar bajo ciertas circunstancias, analizadas, qué sé yo, en función de tratados internacionales, etcétera, uno puede llegar a una conclusión distinta, me parece, ¿no? O quizás no ser tan categórico respecto a cómo se configura, ¿no? Sí creo yo que el segundo argumento que tú ofreces, que es el de la causal específica, es mucho más decidor respecto a cómo si lo contrastamos con cómo se ha configurado la acción de wrongful birth históricamente, ¿no? Como una acción que exige el nacimiento del niño o de la criatura para que proceda la acción, ¿no? Claro, y en ese sentido, efectivamente, uno puede decir que nuestra causal de aborto no contiene el presupuesto necesario para que proceda la acción. Eso, creo yo, sin embargo, no descarta la posibilidad de ejercer una acción indemnizatoria en virtud de las reglas generales, por ejemplo, por el hecho de no haber sido informada adecuadamente la mujer de que el feto tenía una malformación congénita que le iba a impedir vivir, ¿no? Y el daño moral que supone enfrentarse en el momento del parto a un nacimiento frustrado, ¿no? Pero creo que lo insinúas en tu trabajo. Cuestiones así pueden ser tratadas a partir de las categorías generales del derecho a la responsabilidad civil o responsabilidad civil médica, en el fondo, ¿no? Y ahí entraremos a la discusión sobre si es contractual, extracontractual, las típicas cuestiones que se discuten ya en el marco de la responsabilidad médica general, ¿no? Pero no hay una particularidad como si la hay en el caso del wrongful birth, ¿no? Entonces creo yo que, claro, ese argumento es demasiado decidor para descartarla, y creo yo, insisto, que la conclusión que debiéramos, o la conclusión que a mí me interesa sacar a partir de eso es, bueno, nuestra legislación es deficitaria, ¿no? No necesitamos centrarnos en la acción de wrongful birth para darnos cuenta que es una acción deficitaria, pero ya, en el fondo, podemos considerar que es deficitaria por otras razones. Pero creo yo que si lo analizamos desde ese punto de vista, ese debiera ser, o no es que debiera ser, pero esa es la conclusión a la que yo llego. Pero desde un punto de vista más propio del derecho civil, hay cuestiones interesantes que plantea esto para el caso de que la acción procediera y eventualmente, si es que así ocurre en Chile, como consecuencia de modificaciones legales o de interpretaciones de la legislación vigente, preguntas adicionales, ¿no? Como qué tipo de daños se indemnizan, cuáles son las categorías de los daños que se indemnizan. Tú citas en tu trabajo la tesis de la profesora Echeverry, que también va a exponer en este congreso, sobre que esto podría ser eventualmente la indemnización de una pérdida de la oportunidad por el derecho a abortar, y tú insinúas en un pie de página que es discutible, y yo estoy de acuerdo contigo, es discutible que cumpla con las características, con la fisionomía propia de la pérdida de la oportunidad como se ha entendido tradicionalmente, ¿no? Porque en el fondo no es la pérdida de la oportunidad de ganar algo o la pérdida de oportunidad de no perder algo, sino que tiene que ver con la imposibilidad de tomar una decisión fundamentalmente. Que creo yo que es una configuración diferente, ¿no? También es interesante analizar, por ejemplo, que los daños que eventualmente se indemnizarían, si son patrimoniales o extrapatrimoniales, si se indemnizan los gastos asociados a la vida, qué gastos, ¿no? Solamente los gastos adicionales o todos los gastos, porque uno puede suponer que el aborto habría derivado en simplemente no tener ningún hijo, no simplemente en los gastos adicionales por las condiciones, por las características patológicas del hijo. Pero creo yo que, claro, esas son preguntas que vale la pena hacerse en la medida que resolvamos la primera cuestión, que es si procede o no la acción, ¿no? Y en ese sentido yo creo que está muy bien planteado la discusión, ¿no? Estoy terminando con esto, entonces
sobre la base de eso me parece que el trabajo propone una discusión interesante, y una vez resuelto eso, creo yo que se abre un mundo de posibilidades para el derecho privado respecto a cómo tratamos esto, si lo enmarcamos dentro de las reglas generales de la responsabilidad civil, si tiene algunas particularidades, etc. Pero te felicito también siempre es bueno enfrentarse a temas polémicos y novedosos que nos plantean una serie de desafíos doctrinarios y académicos. Así que muchas felicitaciones y gracias. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. A continuación le cedemos la palabra al profesor Felipe Chaguán. Gracias, Maura. Felicito también a Diego. Su trabajo trata un tema en que las valoraciones morales quedan muy al límite del derecho privado, ¿cierto? Y son temas muy interesantes. Y Diego trata el tema destaco de su trabajo con mucha claridad analítica. Valoro la primera parte del trabajo, que bueno, no lo vi tanto en la exposición, pero sí en la lectura del trabajo, de distinguir bien entre los supuestos de wrongful conception, wrongful birth y wrongful life, en que, claro, delimita bien los supuestos entre cada uno, que el mismo nombre de estas categorías son bastante elocuentes de lo que son, ¿cierto? El wrongful conception, en donde lo indebido está, ¿cierto?, en la concepción misma; el wrongful birth, donde lo indebido está en el nacimiento, ¿cierto?, de un niño o una niña; y en el wrongful life, donde lo indebido sería la misma vida, ¿cierto?, de quien nació y siente que no debería haber nacido, y delimita muy bien las categorías, y las trata en derecho comparado, y de hecho también alude a casos chilenos, porque en Chile tenemos algunos fallos. Diego cita uno en su trabajo, que es la demanda contra el Servicio de Salud de Chiloé, en que tenemos una muy incipiente jurisprudencia en wrongful conception, en que el supuesto es distinto, ¿cierto? Que se trata de un caso en que fallan procesos de esterilización, y por eso se persigue típicamente la responsabilidad del médico que intervino negligentemente en ese proceso de esterilización. Y en el wrongful birth, que es la pregunta, ¿cierto?, la categoría en la que se enfoca el trabajo de Diego, me parece que se hace las preguntas correctas para determinar la procedencia de su indemnización en el derecho chileno. Al igual que, como lo dijo recién José Ignacio, yo creo que eres muy rotundo en afirmar que en Chile no habría lugar, ¿cierto? En el trabajo, no sé, afirma muy rotundamente, niega rotundamente que en Chile exista un derecho de autonomía reproductiva de la mujer, y después matiza un poco la posición. A mí me parece que ese derecho, yo tampoco soy un experto en derecho fundamental, en derecho constitucional y en derecho internacional, pero me parece que Chile, ¿cierto?, tiene estándar internacional, y la autonomía reproductiva de la mujer es precisamente un derecho, ¿cierto?, fundamental, que no se puede negar. La pregunta es que en Chile, al parecer, ese derecho de autonomía reproductiva de la mujer, la legislación históricamente creo que se me fue un poco la conexión, no sé si ahí volvió. En nuestro medio nacional la legislación, y también, ¿cierto?, lo restringimos a un nivel que en verdad casi lo negamos, y con la ley de despenalización del aborto de las 3 causales le dimos alguna cabida, en que al parecer son solo 3 causales muy minoritarias, en que generalmente la ponderación, ¿cierto?, de otros bienes jurídicos con la autonomía reproductiva de la mujer, la autonomía reproductiva de la mujer se relega, ¿cierto?, a estas 3 causales. Y efectivamente, las hipótesis acotadas en que nuestro ordenamiento, y también con la lectura de la sentencia del Tribunal Constitucional que se pronunció sobre la ley de despenalización del aborto, parece bastante difícil construir un camino
para el ejercicio de acciones de wrongful birth en Chile. Tenemos, y eso me gustó mucho de tu trabajo, que delimitas, tenemos algunas acciones, ¿cierto?, que de Chiloé, y también hay un fallo que yo conozco de Antofagasta, que quizás sería bueno que se incluyeran algún día en el trabajo, en que parece haber, ¿cierto?, una admisibilidad de algunas acciones de wrongful conception, pero el camino es mucho más difícil para el wrongful birth. Y en ese lugar, la pregunta es, bueno, ¿puede proceder en Chile en circunstancias que la mujer, donde tiene, ¿cierto?, alguna autonomía de decidir, es en tres hipótesis, o tiene la posibilidad de abortar, es en tres hipótesis muy delimitadas? Muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios a ambos. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, profesores. Agradecemos también a los estudiantes por sus presentaciones y también a los profesores por los comentarios. A continuación vamos a tener un receso de 15 minutos, tras el cual seguiremos con las exposiciones, acompañadas por la profesora Laura Albornoz. Muy buenos días, le damos a todos la bienvenida nuevamente y saludamos cordialmente a los expositores Alex Carreño, Sofía Rojas y Vicente Espinosa. También saludamos muy cordialmente a la profesora Laura Albornoz, abogada y profesora de Derecho Civil de la Universidad de Chile y doctora en Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, quien nos acompañará en la siguiente ronda de exposiciones comentando los trabajos de los expositores. A continuación, comenzaremos con la presentación de Alex Carreño, de la Universidad Finisterre, cuyo trabajo se titula La voluntad procreacional como criterio de determinación de filiación a la luz del artículo 182 del Código Civil chileno. Alex, tienes 12 minutos. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos los asistentes, profesores, como así también a los organizadores de esta actividad. Quisiera expresar, como lo hicieron los demás expositores, señalar mi agradecimiento por permitirnos ser parte de este espacio de discusión jurídica. En lo que a mi oportunidad se refiere, me corresponde analizar brevemente el trabajo que he preparado, que es la voluntad procreacional como criterio de determinación a la luz del artículo 182 del Código Civil chileno. Desde ese punto de vista, y teniendo más bien breve y sumariamente explicar en qué consiste esta investigación, señalar en primer término que lo que se ha buscado tratar en esta oportunidad dice relación con la voluntad procreacional y establecerla como un criterio de determinación de filiación, en primer término. Luego, en segundo lugar, señalar los distintos criterios de determinación de filiación mediante la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida a raíz de la doctrina nacional. En tercer término, situar distintas hipótesis que no se encontrarían contempladas en el alero del artículo 182 del Código Civil chileno. En cuarto lugar, señalar algunos puntos de carácter conflictivo, de los cuales resulta necesario hacer mención y discusión, y finalmente cerrar con unas breves conclusiones. Desde ese punto de vista y comenzando de inmediato, lo primero que debemos hacer para poder situar a la voluntad procreacional como un criterio de determinación de filiación, debemos remontarnos inclusive al origen de nuestro sistema de carácter filiativo. La concepción inclusive de nuestro Código Civil partió allá por 1855, con lo que fue la distinción entre lo que era la filiación legítima, la natural, la ilegítima, y en donde se le daba preponderancia a la primera. Bajo esa circunstancia se establecía, sin perjuicio de las distintas hipótesis de presunciones que existen al respecto, el establecimiento o una equivalencia en donde lo legal siempre se condecía finalmente con el criterio biológico. Distintas modificaciones, distintas sistematizaciones que fueron trayendo aparejadas en derecho familiar y en nuestra legislación nos hicieron comprender que en realidad esa situación no siempre se veía reflejada. Existen distintos casos en nuestro sistema en la actualidad donde no es óbice considerar términos sinónimos lo legal con lo biológico. Prueba de ello son la filiación por adopción, donde finalmente el criterio se determina en función del consentimiento que genera el vínculo entre adoptante y adoptado, como así también en la posesión notoria de estado civil, una vez que se cumplen los requisitos de esa institución, y por supuesto que es lo que el día de hoy me convoca, que es en la aplicación de técnicas de reproducción humana asistida a propósito de la voluntad procreacional, en virtud de la cual se termina por determinar el vínculo jurídico en razón del consentimiento que previamente indican o manifiestan los solicitantes en un determinado instrumento, que genera entonces el vínculo de paternidad
o de maternidad en su defecto. Así las cosas, y la importancia finalmente que tiene este vínculo, que viene finalmente con ser de una naturaleza superior, inclusive al del carácter biológico, a pesar de la existencia de una técnica homóloga, si se quisiera, hay que tener siempre en consideración los fundamentos de esta institución, y así, parafraseando a la profesora Gómez de la Torre, este consentimiento será un elemento decisivo en la superación de la realidad biológica para mantener de modo irrevocable todos los efectos básicos de la atribución de la paternidad y de la maternidad. Habría que preguntarse en ese sentido si es que en la experiencia comparada existe esta sistematización respecto de un tercer criterio de filiación distinguiendo al biológico, al adoptivo y en este caso de reproducción humana asistida. Y la respuesta sería afirmativa. Existe vasta legislación comparada que así lo avala. Tenemos el caso, por ejemplo, francés, español, suizo, italiano, brasileño, y recientemente con la entrada en vigencia del Código Comercial y Civil de la República Argentina en 2015, se incorpora al alero del artículo 562 definitivamente este tercer criterio distintivo de los demás como un mecanismo para establecer los lazos filiativos. Así las cosas, resulta preguntarse cuál será el vínculo o la forma en cómo se manifiesta este consentimiento. Y la verdad es que desde el punto de vista de la instrumentalización va a depender de las distintas legislaciones en virtud de las cuales estemos haciendo mención. Los requisitos de existencia y de validez de los actos jurídicos en particular tendrán una preponderancia a la hora de poder determinar si corresponde o no ese criterio de consentimiento. Ahora, a modo ilustrativo, este mismo artículo 562 y 561 del Código Civil y Comercial argentino muestran que, desde el punto de vista de la instrumentalización, podría materializarse en virtud de un documento protocolizado o a raíz de una resolución sanitaria que sea autorizada de carácter jurisdiccional. Si lo vemos desde el punto de vista de la legitimación activa, es decir, aquellas personas que pueden finalmente manifestar esta voluntad procreacional, lo concreto sería señalar que va a depender nuevamente de la legislación en virtud de la cual estemos haciendo referencia. Por ejemplo, en el caso del Reino Unido, Australia, Islandia, Bélgica o Noruega, existe la posibilidad de que esta voluntad procreacional sea emitida inclusive por una segunda madre que participa en un proceso de reproducción humana asistida, la que normalmente se denomina como la madre social. Todas estas consideraciones nos llevan a preguntarnos qué es lo que pasa en la legislación chilena, si es que esto se encuentra regulado o si es que esto no se encuentra regulado, y la respuesta sería positiva, pues el artículo 182 del Código Civil chileno efectivamente regula esta voluntad procreacional respecto del hombre y de la mujer que se someten a los mecanismos de reproducción humana asistida, siendo en ese sentido ellos los que tienen la legitimación activa en nuestro ordenamiento jurídico para poder provocar o poder manifestar esta voluntad. Luego, en segundo lugar, el inciso segundo de este artículo 182 establece la regla de impugnación, principalmente atacando a que el donante no vaya a intentar impugnar esta filiación. Así las cosas, si analizamos el artículo 182 que se encuentra transcrito en la diapositiva, podemos notar que no aparece en ningún caso la forma en virtud de la cual se va a materializar o concretar esta voluntad procreacional, lo que sin dudas representa un obstáculo a la hora de buscar una correcta determinación del vínculo filial, por cuanto en la actualidad y en nuestro sistema, lo que acontece finalmente es una determinación en razón de los criterios registrales de índole biológico, propios de la filiación determinada, matrimonial, no matrimonial y sus variantes. En ese orden de cosas, no han sido pocos los autores, tomando finalmente lo que existe a nivel institucional y registral, que han dado distintas interpretaciones de cuáles serían los criterios que se encuentran incluidos y otros también que se encuentran excluidos. Así, vamos a ver en función de estas circunstancias que son muchos finalmente los casos que quedan excluidos al alero de la actual legislación y que obviamente trae distintas consecuencias en las afectaciones de derechos fundamentales y de otra índole para los que participan finalmente en los procesos de reproducción asistida. Bajo ese escenario, algunos comentarios breves, dada la extensión del tiempo con el que contamos, mencionar que la doctrina nacional se ha hecho cargo de finalmente encasillar cómo se determina el vínculo filiativo más allá de la lectura de este artículo 182.
De todas maneras, parafraseando en realidad a modo ejemplar al profesor Hernán Corral, él señala que en el caso de encontrarse, a modo ilustrativo, en una aplicación de una técnica homóloga, se va a tener que utilizar finalmente los criterios generales para la determinación del vínculo filial. Una cuestión curiosa donde el principio de especialidad pasa a un segundo plano por sobre lo que sería una regla general. Así también, y en una posición más bien parecida, la profesora María Sara Rodríguez Pinto señala respecto de la determinación de las técnicas homólogas que cuando existe una aportación de material genético de los mismos intervinientes, no hay finalmente un criterio en virtud del cual se tenga que aplicar una técnica o una determinación distinta a las existentes. Un poco más ya en función de textos un poco más actuales, la profesora Espada Mallorquín señala que efectivamente en nuestro sistema, en la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, existe finalmente este consentimiento, pero que no consta materializado en ningún instrumento y que tenga una consecuencia registral. Bajo ese escenario, entonces, y excluyendo también de este listado a la profesora Gómez de la Torre, por cuanto hace un par de meses atrás se celebró por esta misma casa de estudio un seminario que dio luz a un reconocimiento a la sentencia que estableció en nuestro sistema la doble maternidad en un caso dictado con fecha 8 de julio por el segundo juzgado de familia de Santiago. Vamos a analizar finalmente desde estas circunstancias que estas interpretaciones que le ha dado la doctrina, si bien son correctas desde el punto de vista registral de lo que existe en nuestro sistema, lo concreto es que esta imposibilidad de materializar esta voluntad procreacional trae finalmente algunas hipótesis que no están contempladas dentro del artículo 182. En primer término, señalar a las técnicas de carácter heterólogo a las que se someten distintas mujeres solas, independiente cuál sea su orientación sexual o su estado civil, se aplica desde ese punto de vista, se injerta en el criterio biológico propio del artículo 183 del Código Civil la determinación de la maternidad a través del parto. Situación que no corresponde porque finalmente lo que acá trasciende es el vínculo que se genera por este consentimiento. Porque para todos los efectos, al tratarse de una filiación de carácter heterólogo, no vamos a estar en presencia de una condicencia biológica sin perjuicio de la hipótesis del parto. Una situación que también tiene una importancia al respecto son las técnicas derivadas de la filiación post-mortem, que claro, respecto de la mujer se aplicaría lo mismo señalado recientemente, pero no podría determinarse el caso de manera correcta respecto del padre que fallece producto o que no alcanza a manifestar en este instrumento la voluntad procreacional. Las técnicas derivadas de la maternidad subrogada finalmente las enumeramos, sin perjuicio de que no se deben contemplar según una doctrina más bien mayoritaria, principalmente por criterios de indisponibilidad de respecto del Estado civil, como así también la imposibilidad de poder exigir contractualmente un cumplimiento respecto de este tipo de procedimientos entre la madre que gesta y finalmente la que contrató por ese servicio. Por último, y quizás la más importante de estas situaciones no contempladas, y de ahí a la importancia de este fallo histórico reseñado del segundo juzgado de familia, dice relación con las técnicas de carácter heterólogo a las que se someten distintas parejas de lesbianas, cualquiera fuese su orientación sexual o vínculo que se encuentren a la fecha contraído. Bajo esa perspectiva, se aplica respecto de la madre que gesta y que pare el criterio del artículo 183. Sin embargo, respecto de la madre social, se queda finalmente la indefensión respecto de determinar el vínculo filial con su hijo, y como ese mismo fallo histórico también lo reseñaba, una serie de derechos de carácter de los efectos propiamente tal de la filiación, como así también consecuencias patrimoniales y también de carácter sucesorio. Hay jurisprudencia relevante que se encuentra señalada en la de presentación, pero estas diapositivas, finalmente, estos criterios jurisprudenciales, apuntaron más bien a acciones de protección donde en ningún caso se hizo alusión a la voluntad procreacional. Incluso hay una solicitud de acción de inaplicabilidad que también se fundó por fundamentos netamente biológicos. Lo que vienen a demostrar los distintos problemas que subyace finalmente que la voluntad procreacional en nuestro sistema se encuentre consagrada pero a la vez no consagrada. La necesidad desde ese punto de vista de una ley especial que venga a regular estos aspectos en función de un
de un orden que señale cómo se va a establecer este criterio volitivo procreacional, cuáles son sus requisitos, quiénes son las personas que lo pueden hacer, y si es que en función de esa misma normativa es también posible generar una modificación al Código Civil chileno en razón de respetar lo que se encuentra establecido en el artículo 33 respecto de esta igualdad que deben tener todos los hijos, y que, como hemos visto respecto de este fallo histórico y de lo de acá reseñado, no en todos los casos pareciera ser ese el caso. Como consecuencia de lo anterior, también reformar los distintos criterios registrales en materia del registro civil, el servicio de registro civil, por cuanto debe adecuar su normativa en función al establecimiento de un tercer criterio. Se hace mención respecto de la importancia que también tiene en este caso, la vinculación del caso argentino, que en función del matrimonio igualitario, luego una ley que genera la reproducción humana asistida trajo como consecuencia la dictación o una reformulación inclusive del Código Civil y Comercial de 2015. ¿Podría ser ese un ejemplo o a lo mejor un espejo del cual pudiésemos nosotros reflejar lo que debiésemos transitar en materia de reproducción humana asistida? Lo concreto, y ya concluyendo, sería finalmente entender que la voluntad procreacional es un criterio de determinación de filiación distinto, diverso, propio de la reproducción humana asistida, que se encuentra establecido en nuestro Código Civil, pero que sin embargo no tiene una aplicación práctica por cuanto se aplican los criterios registrales. Se debe buscar en ese orden de cosas, entre otras, una ley que cree los distintos procedimientos, que regule los procedimientos de reproducción humana asistida, modificaciones al Código Civil, como así también al sistema registral chileno. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Le damos la palabra a la profesora Laura Albornoz. Sí, muchas gracias, Alex. Interesantísimo exposición, investigación y planteamiento de la hipótesis. El tema es absolutamente actual y yo creo que va a dar que hablar no solamente por los dos fallos del segundo juzgado de familia de Santiago, sino también por algunos fallos que entiendo tiene presente y por sancionar la Corte Suprema sobre esta materia. En general, la evaluación es muy positiva. Yo solamente me quedé coja respecto de el descarte inicial que se hizo de las técnicas de reproducción asistida referidas a la maternidad subrogada, porque si bien es cierto, no hay antecedente que demuestra de poder incorporarla en nuestra legislación. Sí fue debatida cuando se reformó toda la legislación concerniente a la ley de filiación y posterior, y particularmente porque ello permite establecer un parámetro de igualdad respecto de la posibilidad o no de acceder a afiliación de las personas, particularmente me refiero a las personas homosexuales y lesbianas. La maternidad subrogada podría ser una hipótesis interesante de analizar en un contexto altruista, por ejemplo, como fue el caso, la segunda sentencia que dictó el segundo tribunal de juzgado de familia respecto del par de guaguas, ¿cierto?, engendradas por la abuela. Entonces, la maternidad subrogada, considerada en casos excepcionales, como lo hacen en algunos países latinoamericanos, podría también ser una alternativa interesante de analizar, ¿ya? De analizar y de considerar, independiente de lo que tengo claro que lo que está en el debate en esta presentación tiene que ver más bien con la voluntad, que sí estaría presente a propósito de la maternidad subrogada, la voluntad procreacional. A eso me refería con la sentencia que está por salir de la Corte Suprema, a la cual Alex va a tener especial atención, me imagino, una que está pendiente respecto de una colaboración, colaboración de semen que se hizo por un tercero, una pareja lesbiana. Seguramente Alex va a estar muy atento y lo insto a seguir investigando esta materia porque me parecen temas absolutamente actuales, interesantes. Me parece que respecto a esta materia está todo por decir, no solamente porque considero que la regulación del artículo 182, respecto al cual existía un temor permanente a modificarlo, ajustarlo. Quizás esperábamos que la doctrina esté haciendo lo que está haciendo ahora, que es desarrollar un poco más desarrollar un poco más las distintas tesis que justifican la existencia de estos métodos de reproducción. Lamentablemente el mercado se nos ha adelantado
independiente de lo que llegue a regular la norma, hoy día está claramente, está claramente desarrollado, y vamos a tener que, al final vamos a tener que entrar a regular lo que el mercado está proponiendo para estas materias. Este discernimiento que hace la doctrina siempre por detrás de los hechos, y también las nuevas legislaciones nos dejan lamentablemente con un pie atrás. Pero sin perjuicio de lo anterior, insisto, se da a entender claramente, Alex, el estilo y la solidez intelectual está clara en el contenido y en la forma en que los puso, así que felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Profesora, muy bien. Muchas gracias, profesora, por sus comentarios. A continuación, invitamos a presentar su ponencia a Sofía Rojas, de la Universidad de Chile, cuyo trabajo se titula Nueva Ley de Adopción y sus desafíos. Implementación de nuevas figuras de adopción en Chile. Sofía, tienes 12 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Desde ya quiero agradecer. Mi ponencia trata sobre una nueva ley de adopción en Chile y sus desafíos, específicamente sobre la incorporación de nuevas figuras de adopción. Y esta, en virtud del tiempo, va a consistir en 3 grandes ejes. Primero, ¿cuáles son estas nuevas figuras de adopción? Segundo, la relación de estas figuras con el derecho y la identidad. Y tercero, los desafíos que a mi parecer debe de enfrentar esta nueva ley de adopción. Entonces, ¿qué son estas nuevas figuras de adopción? En Chile, la ley actual de adopción de menores, la ley 19.620 del año 1999, regula de manera exclusiva la modalidad de adopción cerrada o clásica, que es la modalidad que está anclada no solamente en nuestro ordenamiento jurídico, sino que en el de toda Latinoamérica. Este se caracteriza por el concepto de corte limpio, es decir, de que al momento que el niño o niña es adoptado, no solamente cambia su filiación, sino que también se pierde todo contacto o vínculo emocional con su familia de origen, teniendo como efecto que se pretende que nunca hubiese pertenecido a esta. Sin embargo, hay unas nuevas modalidades de adopción, que son la adopción abierta y semiabierta, que cada vez han ido adquiriendo más fuerza en el derecho comparado, demostrando así de que la adopción cerrada no es la única opción viable al momento de adoptar. La adopción abierta y semiabierta tienen en común con la adopción cerrada o clásica el cambio de filiación. Sin embargo, tienen una diferencia no menor, que dependiendo de la situación específica de cada caso, como por un ejemplo, el motivo por el cual el niño o niña fue declarado susceptible de adopción, su edad, la existencia de hermanos biológicos que debido a su cantidad no puedan ser adoptados por la misma familia, entonces no necesariamente se tiene que romper este vínculo o contacto. También este contacto se realiza mediante ayuda profesional. La adopción abierta es aquella en la que el contacto es directo entre el niño o niña, su familia de origen y su familia adoptiva, mientras que en la semiabierta este contacto se realiza a través de un mediador. Estas modalidades pueden ser identificadas fácilmente por la existencia del contacto, el cual puede variar según la frecuencia que éste ocurra, los miembros de la familia que se van a ver involucrados, ya que no necesariamente el contacto con la familia de origen se refiere a los padres biológicos, sino que también puede ser con abuelos, puede ser con primos. Principalmente se vela porque se mantenga el contacto entre los hermanos biológicos. También si este contacto va a ser a través de un mediador o a ser directa, y su eventual o posible suspensión en caso que sea usado de manera irresponsable. La adopción abierta tiene como objetivo evitar el secretismo que se crea en la adopción. Se reconoce el hecho de que el adoptado en algún momento de su vida perteneció a una familia distinta a su familia actual y que tiene derecho a conocer su origen, considerando su adopción como parte de su historia de vida, en cambio de negarla u ocultarla. Quiero comentar desde ya de que estas figuras no son recomendadas para todos los casos y no tienen la intención ni de convertirse en la regla general, ni de eliminar a la adopción cerrada o clásica. La adopción cerrada debe y tiene que existir. A lo que voy es que estas deben ser discutidas y analizadas por profesionales que tengan en mira el interés superior del niño, y si dicha modalidad de adopción sería ventajosa considerando los antecedentes de cada caso. No obstante, hay que destacar que el artículo 1 de la ley de adopción consagra de manera expresa el interés superior del adoptado, que aparte está consagrado en el artículo 3, numeral 1, sobre la Convención de los Derechos del Niño, ratificado hace 30 años por Chile. Entonces cabe preguntarse si la figura de la adopción podría ser ampliada
en virtud de la expresa consolidación de este derecho. Segundo, la relación de las figuras de adopción con el derecho a la identidad. Todas las personas, sin distinción, tenemos derecho a la identidad y al origen, especialmente las personas adoptadas. Sin embargo, esta insistencia por parte del Estado chileno del corte limpio, del secretismo, de negarle una parte de su historia a una persona, la falta de una regulación expresa y clara en nuestra ley de adopción sobre el derecho a la identidad, sin duda que dificulta la efectiva garantización de este derecho. El derecho a la identidad se debiese garantizar en todas las figuras de adopción, pero varían en su intensidad. Respecto de la adopción abierta y semiabierta, no queda ninguna duda que este se garantiza de una manera mucho más clara y directa por la existencia de contacto, sea directo, sea mediante un mediador. Sin embargo, la adopción cerrada tampoco debiese ser incompatible al ejercicio de este derecho. Respecto a la adopción cerrada, que es la modalidad que ha primado en Chile desde los inicios de la regulación de la materia y la única modalidad en la actualidad, el derecho a la identidad se establece recién en el año 1999 con la promulgación de la ley actual de adopción. Previo al año 1999 y bajo la ley 16.346, se establecía en su artículo 8 una clara vulneración a este derecho, que establecía una destrucción de la ficha individual del menor y todo otro antecedente que permita su identificación. A mi parecer, este precepto es bastante violento, porque acá sí estamos hablando de derechamente negarle parte de su historia a una persona. No se trataba de establecer desincentivos o impedimentos para que pudiera ejercer su derecho al origen, sino que acá era meramente una decisión unilateral por parte del Estado. Sin embargo, quiero destacar que hay un gran avance si comparamos la legislación actual, la ley 19.620, con la legislación pasada. Porque nuestra ley actual, en su artículo 27, inciso 3, garantiza a su manera este derecho a la identidad. Porque establece: cualquier interesado mayor de edad y plenamente capaz que tenga antecedentes que le permitan presumir que fue adoptado, podrá solicitar personalmente el servicio de registro civil e identificación que le informe si su filiación tiene este origen. A pesar de esta regulación y del avance que ha significado este inciso, a mi parecer sigue siendo bastante incompleto y tampoco garantiza este derecho de manera expresa, sino que da muchas interpretaciones o muchos matices, lo cual podría concluir en una vulneración de todas formas de este derecho. Entonces, a pesar que tenemos la ley de adopción que establece a su manera el derecho a la identidad, que contamos con un programa llamado Búsqueda de Orígenes del Sename, que es un formulario que se descarga de la página oficial del Sename, se rellena y ahí se parte iniciando el trámite para hacer el contacto, a mi parecer este no es un derecho efectivo en la práctica, porque hay distintos impedimentos para poder ejercerlo, que van desde la falta de información en el expediente, o que derechamente no tengamos expediente, hasta la escasa preparación que tienen los funcionarios que realizan el contacto. Por otra parte, el acceso a la información personal de su familia de origen no solamente se relaciona con el derecho y la identidad y poder resolver inquietudes de carácter personal, sino que este también está muy relacionado con el derecho a poder conocer el historial médico familiar, poder conocer las posibles enfermedades genéticas que se pudo haber heredado y que con la correspondiente información se podrían prevenir. Entonces, a modo de resumen de este punto, todas las modalidades de adopción debiesen de garantizar efectivamente el derecho a la identidad, que permitiera a los adoptados poder conocer su origen, si es que así lo quisieran, porque esto no es una obligación, especialmente la adopción cerrada, en la cual hay un mayor desconocimiento de su vida previa a su adopción. El Estado debiera ordenar que se mantenga la conservación de información, como también establecer qué información efectivamente deben de contar estos expedientes, para que así al momento que la persona pueda acceder a ellos, efectivamente se consagre este derecho. Y por último, los desafíos que a mi parecer debe enfrentar la nueva ley de adopción. A lo largo de mi investigación y de la redacción de mi trabajo, me surgió una gran pregunta, que fue: ¿es el corte limpio del adoptado con su familia biológica una medida de protección? Y si es así, ¿es una medida de protección para el adoptado o para la familia adoptiva? Esta es una pregunta bastante compleja. Yo no tengo la respuesta en sí,
porque significa poner en duda el corte limpio y su eficacia, lo cual es algo bastante complejo en nuestro derecho. Y por ello quiero establecer a modo de cierre de que crear familia adoptiva es igual de válido que crear familia biológica, por lo que esto debiese de ser una prioridad para nuestros legisladores actualizar nuestra actual ley. Y los desafíos que tiene que enfrentar una nueva ley, a mi parecer, son múltiples, partiendo por una definición legal de adopción. La ley no define adopción, solamente tenemos definiciones doctrinarias. Segundo, acotar los plazos de espera. Tercero, revisar el orden de prelación de las personas que son declaradas hábiles para adoptar. Cuarto, garantizar de una manera expresa el derecho de la identidad, con una con una redacción que no permita distintas interpretaciones o matices, que se establezca cuál es la información que debe de contar los expedientes, para que así efectivamente se pueda consagrar el derecho a la identidad, velando por la conservación del historial médico de cada persona. Y por último, que fue el tema central de mi ponencia, es debatir estas figuras de adopción, es ponerlas sobre la mesa y decir los desafíos, las ventajas, los riesgos que podemos enfrentar, y si es viable poder incorporarlos a nuestro ordenamiento jurídico. Lo anterior permitiría que la adopción cerrada no fuese la única manera viable de adoptar, lo cual permitiría un análisis en particular de cada caso. Y por último, esto es un desafío tanto para el legislador como para las familias involucradas, porque es un cambio de mentalidad. Es poner en duda el corte limpio y su eficacia. Y asimismo, esto es un desafío en materia de recursos económicos y humanos para el país, porque se necesitan profesionales capacitados de todas las áreas para poder intervenir en estas clases de adopciones. Muchísimas gracias y nuevamente buenos días. Muchas gracias, Sofía. Le damos el pase a la profesora Laura Albornoz para que haga sus comentarios. Muchas gracias, Felipe. Gracias, Sofía, por la exposición. De nuevo, es otro tema de interés general, en el cual hay un déficit legislativo en nuestro país. Sin embargo, en su exposición no logro ensamblar correctamente las propuestas doctrinarias respecto de la inclusión de nuevos matices o de nuevos aspectos en una ley de adopción versus la historia real del proceso de adopción en Chile, la complejidad que ha tenido con el transcurso del tiempo y la materialidad de una institucionalidad pública que se haga cargo de ella. Sin perjuicio de que creo que la doctrina tiene que avanzar proponiendo ideales, me da la impresión que en el caso chileno, respecto a de materias de adopción, se ha llegado tarde con las legislaciones internacionales. No hay país que no haya llegado tarde, dicho sea de paso, en Latinoamérica, y particularmente nosotros debiéramos quizás partir lo mismo que revisando la actual legislación, replanteando principios y remirando lo que Chile tiene hoy día para hacerse cargo de una legislación más exigente, porque a veces suele suceder que incluso hablar de corte limpio propiamente tal en Chile, no sé si uno pudiera afirmarlo en todos los procesos de adopción que hay, o sea, no tengo claridad de que haya corte, y que usted misma plantea en su trabajo, cuando hace un análisis de los últimos años, cómo ha ido decreciendo de 500 y tantos hace 5 años atrás a 289 en el año presente, decreciendo los procesos de adopción en Chile. Entonces, es difícil hablar de un tema como este. Yo veo la dificultad, y también lo tiene que haber visto Sofía, particularmente cuando la política pública está tan deficiente a la hora de hacerse cargo de una problemática de esta envergadura. Desde el punto de vista doctrinario, estoy de acuerdo con todo lo planteado y con la forma en que lo plantea Sofía Rojas, la necesidad de hacer distingos entre los principios que los rigen y los principios que debieran regir en una nueva legislación en materia de adopción. Comparto con ella que en esto se está el debe y la posibilidad de incorporar el reconocimiento del derecho a la identidad en todas las modalidades debiera ser un
una base sobre la cual construir una nueva legislación en la materia. Sin perjuicio de ello me pasa, como lo analizamos en el caso anterior, ha habido, por acción o por omisión, el legislador ha faltado, en el primer caso, por la decisión de no prosperar en materia de regulación de maternidad subrogada, y en este caso, más que nada, ha habido omisión del legislador y también del Estado chileno de hacerse cargo de un modelo de ley de adopción que sea, como dice Sofía, respetuoso de los principios contemplados en la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, y también los derechos que tienen los propios padres a formar familia. Te agradezco mucho porque es un tema que yo creo que definitivamente se va a tener que abordar en el corto plazo. Lo han intentado los últimos 2 proyectos de ley de adopción y sigue existiendo una deuda muy importante en esta materia. Es difícil hablar de una propuesta ejemplar en un país que no tiene mucho que mostrar de ejemplar respecto a la forma como se ha hecho cargo de los niños, niñas, particularmente los más vulnerables respecto a los cuales tú hiciste énfasis en tu presentación. Muchas gracias, Sofía. Gracias, profesora. Muchas gracias, profesora. A continuación, invitamos a presentar su ponencia a Vicente Espinosa, de la Universidad de Chile, cuyo trabajo se titula Revisión del divorcio causado en el derecho de familia chileno. Muchas gracias. Vengo en esta ocasión a exponer sobre mi trabajo para el Congreso llamado Revisión del divorcio causado en Chile. En términos generales, el trabajo apunta a hacer un análisis crítico del divorcio que se estableció en la Ley de Matrimonio Civil del año 2004, esto tomando en consideración lo que se ha denominado el nuevo marco normativo del derecho de familia. Y en segundo lugar, proponer reformas en la materia tomando en consideración la experiencia en el derecho comparado. Ahora, para entrar a hablar del divorcio en nuestro país, creo que es importante establecer un marco conceptual, una serie de clasificaciones a partir de las cuales podemos encuadrarlo. Así, en primer lugar, podemos clasificar el divorcio según sus efectos en relativo o absoluto, conforme a ponga o no término al matrimonio. Según quien lo declara, el divorcio puede ser judicial o administrativo. Según quien lo puede solicitar, este puede ser unilateral o de común acuerdo. Y la cuarta clasificación, que es la más relevante a efectos de este trabajo, es dependiendo de si exige o no una causa para ser declarado. El divorcio causado es aquel que exige probar la concurrencia de una serie de hechos a los que el ordenamiento atribuye mérito suficiente para poner término al matrimonio. La doctrina suele agrupar las causales de divorcio en 2 grandes categorías, que serían el divorcio sanción o por culpa, que supone un quiebre matrimonial ocasionado a raíz de alguna conducta, una falta imputable de uno de los cónyuges respecto a sus obligaciones con el otro cónyuge o con los hijos en común del matrimonio. El divorcio remedio, en cambio, apunta meramente al hecho del quiebre matrimonial sin adentrarse en la causa inmediata de este. El divorcio incausado, como contrapartida, el divorcio causado no exige acreditar una causa, sino que únicamente basta la voluntad de alguno de los cónyuges con objeto de poner término a esta relación matrimonial. Parte de la doctrina identifica el divorcio incausado como una manifestación del divorcio remedio. Sin embargo, para efectos de lo que se quiere abordar en el trabajo, se hace la distinción en tanto el divorcio remedio puede exigir la prueba de una separación, un quiebre, sumado a un plazo, como ocurre en la ley chilena. Bueno, siguiendo con la ley chilena, a grandes rasgos, el divorcio en Chile, consagrado en la Ley de Matrimonio Civil del 2004, se puede clasificar como absoluto, en tanto pone fin al matrimonio, que es la gran innovación de esta ley. Es de declaración judicial y es causado. Las 2 grandes causales que se incluyen son la causal de divorcio por culpa, que solamente se puede solicitar en forma unilateral, y el divorcio por cese de convivencia, que puede ser solicitado en forma unilateral o de común acuerdo entre los cónyuges. Ahora, para entrar a hacer un análisis crítico del divorcio de la Ley de Matrimonio Civil, conforme a lo que se llama el nuevo marco normativo del derecho de familia, tenemos que entrar a explicar brevemente qué es este nuevo marco normativo.
El nuevo marco normativo del derecho de familia refiere a una serie de principios que se han integrado de forma transversal a nuestro ordenamiento jurídico por medio de la ratificación de tratados internacionales de derechos humanos. Estos principios son, a grandes rasgos, la idea matrices de libertad, igualdad y equidad, que, claro, son conceptos que uno suele asociar con el derecho, pero eran ajenos a nuestro derecho de familia. Así, con estos principios hay un cambio en la concepción que se tiene de familia. Si antes se concebía la familia como una unidad valiosa en sí misma, actualmente el giro va en reconocer a los miembros del grupo familiar como sujetos de derecho, que conforme a la dignidad humana propiamente tal, merecen tutela, protección del ordenamiento jurídico. Así, también hay un vuelco en torno al interés social que subyace en las normas del derecho de familia. Ya no es un interés abstracto de la familia, sino que se debe concebir el interés social en la realización de las personas integrantes de esta familia. En ese sentido, la familia es un medio, es un instrumento para la realización personal. A partir de este nuevo marco, se pueden formular al menos 3 críticas al divorcio causado de la Ley de Matrimonio Civil. En primer lugar, respecto a la autonomía de la voluntad, el contraer matrimonio es una manifestación, es una forma de ejercer la libertad inherente del ser humano. El gran elemento para contraer matrimonio debería ser la affectio maritalis, que es el ánimo de contraer matrimonio y permanecer dentro de esta comunidad de vida que se forma. Bajo esta premisa, lo lógico sería que el cese del affectio maritalis sea la condición suficiente para que proceda el término del matrimonio. En segundo lugar, por el principio de intervención mínima del Estado, este es abordado por la doctrina en razón de una esfera inviolable de derechos fundamentales de los particulares, en particular el derecho a la intimidad personal y familiar. Este principio se vería principalmente vulnerado en el divorcio por culpa, en tanto exige que las personas acudan al tribunal, al aparataje estatal, y tengan que exponer una serie de circunstancias de su vida íntima que sean la raíz del fracaso de este proyecto de vida que tenían. Y claro, estas restricciones, estas intromisiones se podían comprender en el derecho de familia clásico, en tanto suponen una manifestación de la protección de la familia, en especial la familia matrimonialmente constituida. Sin embargo, una lectura así ya no se condice con el nuevo derecho de familia, en particular considerando la personalidad de los miembros de la familia. En tanto, el forzarlos a mantenerse dentro de esta comunidad de vida, dentro del matrimonio, que para ellos ya no atiende al desarrollo de su personalidad, es vulneratorio del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este debate se ha sostenido en derecho comparado y ha tenido como resultado la consagración del divorcio encausado en varios ordenamientos. En el caso de España, el año 2005, se consagró el divorcio encausado en su Código Civil y en la exposición de motivos de la ley se alude expresamente a la obligación que tiene el Estado de respetar el libre desarrollo de la personalidad. En el caso de Argentina, que es bastante especial porque supuso una modificación completa de su Código Civil, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación del año 2015, al menos en materia de familia, abraza completamente el fenómeno de constitucionalización del derecho privado. Así se consagró el divorcio completamente encausado, aludiendo al respeto de los derechos fundamentales de los cónyuges y señalando también que la protección del matrimonio no puede conllevar una vulneración de estos derechos. En tercer lugar, tenemos un caso de jurisprudencia en México, por el cual la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad del divorcio causado, en tanto como restricción al libre desarrollo de la personalidad, se consideró una medida que no superaba el test de proporcionalidad. En tanto, su finalidad, que sería la de proteger la familia, no se cumplía, porque la familia es un concepto que supera el matrimonio. La familia se debe comprender como una realidad social. A partir de las críticas y cómo se han resuelto en el derecho comparado, uno podría entrar a pensar en reformas para nuestro país que se orienten al divorcio encausado. Sin embargo, los proyectos de ley que se suelen presentar en materia de divorcio
como los que aparecen ahí en pantalla, el 2015-2019, apuntan al divorcio por cese de convivencia y a reducir los plazos. En el caso particular del proyecto del 2019, también presenta un híbrido entre el divorcio administrativo y judicial, que sigue siendo judicial, pero en lo sustancial estos proyectos no se preocupan del problema de fondo que estoy exponiendo. La propuesta que se ofrece al final del trabajo refiere a establecer un sistema completamente incausado de divorcio en la ley chilena, que pueda ser solicitado en forma unilateral o de común acuerdo por los cónyuges, teniendo un acuerdo respecto a los términos de la ruptura. La idea sería que el procedimiento, en todo caso, gire en torno a los efectos de la ruptura, dígase relaciones entre los cónyuges, relaciones para con los hijos del matrimonio, y en caso que haya un acuerdo entre los cónyuges, sería un procedimiento no contencioso en que el juez se limita a evaluar el acuerdo presentado. Vuelvo a reiterar, la idea es que el procedimiento se centre en los términos de la ruptura y el divorcio se declare en todo caso. La idea de una propuesta de esta naturaleza es que se hace cargo de todas las críticas formuladas a lo largo del trabajo al divorcio causado en la ley de matrimonio civil. Son críticas inherentes al concepto del divorcio causado en sí. Para ir cerrando, en una reforma de este tipo sería un paso adelante en la cristalización de los nuevos principios del derecho de familia, porque supone un reconocimiento de protección legal de los derechos fundamentales de los cónyuges, en tanto actualmente, gracias a los tratados internacionales de derechos humanos, estos merecen respeto a su dignidad inherente como personas, como seres humanos, sujetos de derecho. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Vicente. Le damos el pase ahora a la profesora Laura Albornoz para que haga sus comentarios de esta ponencia. Muchas gracias, Vicente. Un tema igualmente actual como los tres que se han planteado en la jornada de hoy día y que están carentes y necesitados de nuevas legislaciones que se hagan cargo de las transformaciones que está viviendo en general la sociedad y en particular las personas y los distintos grupos de familia. Al igual como se hacía referencia respecto de la exposición de Sofía, aquí hay un factor también a determinar o a considerar en las tres exposiciones que tienen que ver con la desigualdad que existe en la sociedad y las dificultades que tienen la mayor parte de los integrantes de la sociedad para acceder de forma relativamente equilibrada a la justicia, ¿no? Y Sofía lo tocó profundamente en su tema a propósito de la adopción y también en cierta forma Alex Carreño, pese a que el tema de las técnicas de reproducción asistida sigue siendo un debate y un tema principalmente de élite, ¿no? Respecto de lo que plantea Sebastián, no podría estar más de acuerdo con la forma y el contenido de lo que él plantea. Este es un tema pendiente que está pendiente no solamente respecto de la institución del matrimonio propiamente tal, sino que también la regulación uniforme de todas las instituciones que apuntan justamente a regular la misma materia. O sea, Chile tiene varias incoherencias, partiendo por la primera, que no existe el matrimonio igualitario en Chile, digamos. Esa es la primera gran incoherencia, y que existe una doble regulación para situaciones que son absolutamente similares. Por eso que me parecía tan interesante respecto a la presentación de Alex, la necesidad de incorporar las técnicas de reproducción asistida, particularmente para aquellas personas que no tienen posibilidad de filiación por medios naturales o teniéndola, no hay reconocimiento jurídico para aquello. Volviendo al tema de Vicente, me parece particularmente interesante la necesidad de avanzar en la explicación de por qué las actuales, además, causales de divorcio causado son tan absolutamente incoherentes y en cierta forma discriminatorias con un importante sector de la población, no solamente como ellas pueden atentar contra el principio de igualdad, sino particularmente
la Declaración de Reconocimiento de los Derechos Humanos de todas las personas. Cuando nuestra legislación civil, no tan antigua como otras tantas reformas, sanciona y repudia, por ejemplo, las prácticas homosexuales u otras, la verdad que volviéndonos en cierta forma a la prehistoria, en lo que dice relación con el reconocimiento de todas las personas a ser como ellos quieran ser y respetárselas por el solo hecho de ser personas, siempre que no afecten el derecho de otro. Entonces, el análisis de Vicente es muy cuidadoso para no meterse en lo discriminatorio que pueden ser las causas actuales, además de la regulación del matrimonio en Chile, y solamente propone la eliminación de estas causas en una aproximación al ejercicio pleno de lo que el profesor Barcia ha señalado es el avance en la priorización o en la preeminencia del principio de la autonomía de la voluntad. La verdad que yo más que reconocerle bondades a la autonomía de la voluntad en el derecho a familia o reconocerla en plenitud, yo creo que el reconocimiento de los derechos humanos de las personas, más propiamente lo encasillaría en ese ámbito de cosas, y el desarrollo y la posibilidad de que las personas puedan divorciarse, y sin invocar causales, solamente por la misma decisión que los llevó a contraer matrimonio, toma la decisión de cesar en la convivencia y no seguir viviendo juntos, debería ser, y terminar con la relación, mejor dicho, y plantearse el divorcio tendría que ver más que nada con el libre ejercicio de sus derechos humanos, más que en la autonomía de la voluntad. Ahora, sigo estando o considerando que hay un tema que indudablemente podría ser relevante a la hora de analizar si ambas partes en una relación matrimonial se encuentran en condiciones de igualdad. Estoy pensando particularmente en la situación del cónyuge más débil y particularmente en la situación de las mujeres que podría terminar o podría llegar a ser como una suerte como de repudio, ¿no? De aceptarmente el divorcio por repudio, cuando ya una de las partes, la más fuerte, repudia a la otra y se divorcia, como evitar que efectivamente los derechos de los hijos y particularmente el cónyuge más débil que pudo haberse dedicado, y lo vinculo directamente con la compensación económica, a labores de cuidado, o reproductivas, no puede hacer, entre comillas, yo le estoy poniendo el nombre de repudio, usted no lo dijo Vicente, lo estoy diciendo yo, repudiada por el otro cuando el tiempo pasa, etc. Entonces, yo creo que tienen que venir estas nuevas legislaciones, particularmente la del divorcio incausado, y no para que haya en definitiva, para me satisfecha por el cumplimiento de una formalidad, porque digamos las cosas como son, muchas veces se utilizan causales como justificación porque no está permitido decir que ya no se quieren más y que no quieren seguir juntos, sino particularmente por la necesidad de establecer mecanismos de resguardo o lo que se denomina derecho de familia preventivo, no poder prever las posibles soluciones a un quiebre de relación, ¿no? En otros países tiene los PRENAP, en otras culturas o legislaciones anglosajonas son de amplio uso, y en nuestro país, lamentablemente, en esta cultura de contigo pan y cebolla, olvidamos la necesidad de poder acordar o pactar el uso de las herramientas de que se dispone en la actual legislación, en el caso que uno de los cónyuges no haya podido o no haya querido dedicarse a labores productivas, como son estos acuerdos prematrimoniales, capitulaciones matrimoniales que se llaman en Chile, particularmente en lo relativo con la compensación económica, y lo vinculo directamente con el tema de un asunto que todavía no ha tenido mucho estudio, y que tiene que ver con la posibilidad, lo digo a propósito de una ley que a mí me tocó firmar el año 2007, la reforma del sistema de pensiones, que establece la posibilidad de demandar, integrar dentro de la solicitud de la compensación económica hasta el 50% del monto de los ahorros previsionales, tema que ahora está muy en boga justamente por el retiro del 10% de los ahorros previsionales y el uso que han dado las madres, particularmente para mayoritariamente mujeres, demandando el pago de las pensiones alimenticias, porque cada vez más la compensación económica como institución, aunque en algunos países ha decrecido su uso conforme el paso del tiempo, en el caso de España, igualmente en Chile es una institución que todavía no ha llegado a su máxima
expresión desde mi punto de vista, y no hemos tenido todo un debate completo respecto ni la jurisprudencia, no solamente respecto a su naturaleza jurídica, que es lo que se suele escribir sobre ella, sino de la pertinencia, los montos y el tipo de persona o el acceso a qué segmento de la población acceden efectivamente a instituciones como la compensación económica. Pero volviendo a lo que señalaba Vicente, yo creo que particularmente respecto de la situación de desigualdad entre las partes, ¿no? Es un factor que hay que considerar cuando uno piensa en alivianar la carga a la hora de justificar o invocar una causal para efectos del divorcio. ¿Cómo podrían ser usados instituciones como esta por los distintos segmentos de la población, reconociendo a Chile como uno de los países de esta región alta, de las regiones más inequitativas del mundo? Entonces, esto sí es importante porque el análisis de la doctrina no puede ser neutral frente a la realidad que se encuentra inserto en nuestro país. Lo dije a propósito de Sofía y también respecto de lo que Alex expuso en primer lugar. Muy buena, como han sido las tres el día de hoy, exposiciones y sobre todo la pertinencia de los temas absolutamente vigentes, el de Alex, el de Sofía y el de Vicente. Les agradezco mucho porque fueron brillantes sus exposiciones. Muchísimas gracias a usted, profesora. También agradecemos a los profesores de la primera mesa y a todos los estudiantes por las presentaciones de esta mañana. Los queremos dejar invitados a asistir a nuestro primer plenario académico, que se realizará desde hoy, desde las 17 horas, en torno al tema Wrongful Birth, Life and Conception y su aplicación en Chile, en el cual contaremos con la participación del profesor Hugo Cárdenas, la profesora Leonor Echeverry y nuestra querida invitada internacional Marta Chamalas. Asimismo, los queremos dejar invitados a que estén atentos a todas nuestras redes sociales, porque estaremos compartiendo información relativa al Congreso en estos 3 días. Muchas gracias y muy buenas tardes.